No parece haber un final a la vista para la guerra en Ucrania, ya que Vladimir Putin sigue ordenando a sus fuerzas que lancen sus cuerpos contra las defensas de Ucrania. Miles de soldados rusos mueren cada mes gracias a su presidente. Y aún así, Putin no se da cuenta de que simplemente está obligando a su país a hundirse más en una guerra que ya ha perdido. Rusia no logró hacer lo que se propuso, y gracias a Putin, el país ha sufrido una derrota estratégica que tiene enormes repercusiones para Rusia, tanto dentro como fuera de Ucrania. Un almirante de la OTAN explica por qué Putin ya perdió la guerra en Ucrania. Ese almirante es Giuseppe Cabo Dragone, quien ha sido presidente del Comité Militar de la OTAN desde enero de 2025. Hablando con la British Broadcasting Corporation el 2 de noviembre, Dragone afirmó: desde lo operativo, la guerra entre Rusia y Ucrania está tan estancada que ya era hora de dialogar, pues es una pérdida de vidas. La estrategia de desgaste de Putin, que buscaba agotar a Ucrania para que Rusia tomara el país, resultó contraproducente. Rusia está atrapada en un pantano que ellos mismos crearon. Las cifras confirman que Dragone tiene razón. Rusia se está desangrando para sostener la supuesta operación militar especial de Putin por las tropas y equipo perdidos. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, más de 114 millones de soldados rusos han muerto, resultado heridos o han sido capturados entre el inicio de la invasión y el 4 de noviembre. Rusia tampoco destaca por su equipo. Rusia ha destruido, dañado o inutilizado más de 11.300 tanques. Igualmente, según el ministerio, Rusia ha perdido unos 34.250 vehículos blindados y más de 66.500 autos y sistemas. En el frente aéreo, Rusia está teniendo dificultades tanto ofensiva como defensivamente. Unas 1.200 de sus unidades antiaéreas están destruidas. 428 aviones rusos y 346 helicópteros del país han sido destruidos. Rusia ha perdido 77.860 drones frente a las defensas de Ucrania. Esta no es solo una guerra que está debilitando a Rusia en términos de pérdida de fuerza militar. Es una guerra que le está costando demasiado dinero a Rusia. Volveremos a ese punto en un momento. Primero, lo que vemos en todas estas cifras es a un presidente ruso que está perdiendo el control de la guerra que él mismo inició. Eso es según el National Security Journal, que dice que la creación de la economía de la muerte por parte de Putin dentro de Rusia se ha convertido en una debilidad que Ucrania puede aprovechar. Este término, que fue acuñado por un economista ruso llamado Vladislav Inozentsev, se utiliza para describir a una supuesta clase media artificial que se ha creado dentro de Rusia. Esa clase artificial aprovecha la guerra en Ucrania para obtener ingresos que no tendría de otra forma. Madres y esposas a veces alientan a sus hijos a enlistarse para evitar desempleo o alcoholismo, pues los pagos por muerte y salarios militares pueden beneficiar a la familia. Muchos rusos se acostumbran a los costos de la guerra, según el diario. Sin embargo, la magnitud de las pérdidas de Rusia ahora significa que cómodo ya no es la palabra que nadie usaría para quienes se enriquecieron gracias a Ucrania. El orgullo de enviar a un familiar a la guerra por dinero está siendo reemplazado por el miedo. Demasiados están muriendo, y a medida que Rusia se queda cada vez más atascada en Ucrania, como señala Dragone, el ejército del país se debilita hasta el punto en que Ucrania también puede llevar a cabo ataques aéreos dentro del territorio ruso. Al atacar refinerías de petróleo e infraestructura energética, Ucrania está haciendo que Rusia sienta el dolor al provocar escasez de combustible y precios del combustible por las nubes, además de matar a tantos hombres rusos. Pero el costo de estar tan atascados para Rusia es mucho mayor de lo que incluso estos números revelan. Ya hablamos antes sobre la carga económica para Rusia. En febrero, Rusia Importa destacó el costo financiero de 3 años de guerra que Putin nunca anticipó. Las sanciones han paralizado la economía rusa con 340.000 millones de dólares en reservas congeladas y una pérdida de 785.000 millones en el sector energético. Después de 3 años de combates, más de 460 empresas han salido de Rusia como resultado de la guerra, lo que ha significado otro golpe económico. Tras el crecimiento artificial impulsado por Putin al convertir la economía rusa en una de guerra, el crecimiento de Rusia ahora está en declive. El panorama económico mundial prevé que el crecimiento baje a 1.4% en 2025 y 1.2% en 2026, según Russia Matters. Podría ser incluso peor que eso. El 30 de octubre, el Moscow Times informó que Rusia ha registrado su tercer trimestre consecutivo de desaceleración del crecimiento económico. En los primeros 9 meses de 2025, la economía rusa creció solo 1%, más de 4 veces más lento que Snemium en el mismo periodo de 2024.
Todo esto está sucediendo debido a lo atascada que está Rusia en Ucrania. Esta operación militar especial nunca estuvo pensada para ser una guerra de varios años para Rusia. Para Putin, esta invasión debió haber sido un trabajo fácil. En 2014, The Guardian reportó que Putin dijo que Rusia podría tomar Ucrania en 2 semanas si quisiera. Más de 10 años después, esas 2 semanas son casi 4 años y siguen contando. Como dice Dragone, Rusia deberá negociar eventualmente. La única barrera es Putin. La incapacidad de Putin para admitir el costo de sus errores estratégicos en Ucrania hace que resista negociar mientras pueda. Al menos, esa es la opinión compartida por una evaluación de inteligencia estadounidense sobre la que informó National Broadcasting Company. Noticias el 28 de octubre. Ese análisis concluyó que las agencias involucradas en su elaboración no ven ninguna señal de que Putin esté dispuesto a ceder en ninguna de las demandas que ha hecho para un acuerdo de paz en Ucrania. National Broadcasting Company informó que un alto funcionario de Estados Unidos y uno del Congreso creen que Putin está más atrincherado que nunca. Lo mismo pasa con su ejército y economía rusa. Por eso el primero está perdiendo miles de soldados y piezas de equipo cada mes, mientras que el segundo está perdiendo miles de millones de dólares. El error estratégico de Putin en Ucrania parece ser una combinación de terquedad y una fe inquebrantable en la fuerza de un ejército que ha demostrado ser todo menos capaz de lograr los objetivos de Putin. El líder ruso está agotando recursos y población para lograr sus objetivos en Ucrania. Incluso si Rusia tiene éxito, el enorme costo que Ucrania ha provocado en una derrota será suficiente para hacer que Rusia sea más débil de lo que debería ser. Por años, incluso décadas, esto abarca los errores estratégicos de Putin en Ucrania y sus consecuencias. Sin embargo, quizás aún más preocupante para Rusia es lo que la invasión de Putin ha provocado fuera de Ucrania. Como resultado directo de las acciones de Putin, la OTAN es más fuerte que nunca. Eso es exactamente lo opuesto a lo que Putin quería lograr. Según el Journal of Democracy, en abril de 2022, Putin buscaba evitar la expansión de la OTAN hacia territorio ruso con la guerra. Como señala Dragone, Putin solo ha logrado fracasar en Ucrania y la expansión que quería evitar. Suecia y Finlandia se unieron a la OTAN en respuesta a las acciones de Rusia en Ucrania. Esto en sí indica que Putin cometió un grave error estratégico. United States Naval Institute News señala que la entrada de Suecia a la OTAN es un problema para Rusia. Con Suecia, la OTAN ahora puede crear defensas mucho más fuertes en la región nórdica del Mar Báltico. El medio indica que Suecia tiene más de 100 años de experiencia en submarinos en ese mar, lo que permitirá a la OTAN patrullar la entrada al gran puerto de San Petersburgo. La entrada de Suecia y Finlandia permite a la OTAN cubrir lo que antes llamaban un espacio en blanco en esa vía fluvial. Lo que antes era un territorio algo neutral cerca de las fronteras de Rusia, se ha convertido en un espacio que las defensas de la OTAN pueden ocupar. United States Naval Institute News citó a Marta Kepper de RAND, quien afirmó que la principal aportación de Suecia a la OTAN será su territorio. Para fines de disuasión y defensa, Suecia puede tener un papel importante como facilitador y como área de base y preparación para las fuerzas estadounidenses y aliadas. Suecia puede ayudar a la OTAN a evitar la influencia rusa en la región y repeler una invasión. El Mar Báltico no es un lago de la OTAN, pese a lo que algunos digan, según United States Naval Institute News. Ocupa 145.000 millas cuadradas de agua que la OTAN no puede patrullar por completo. La entrada de 2 países a la OTAN, con presencia en el Mar Báltico, que permite reforzar la presencia colectiva, es mala noticia para Putin. Y esto solo sucedió por la invasión a Ucrania. La OTAN se ha fortalecido de más formas, además de sumar 2 nuevos países. Como informa la British Broadcasting Corporation, en junio, todos los miembros de la OTAN acordaron aumentar su gasto en defensa al 5% de su Producto Interno Bruto o Producto Interno Bruto para 2035. Esa medida se tomó en medio de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anteriormente había sugerido que los miembros de la OTAN que no son de Estados Unidos debían hacer más para pagar su parte en la alianza. Aún así, fue consecuencia de los errores estratégicos de Putin sobre la OTAN. La guerra en Ucrania se suponía que debilitaría el control de la OTAN sobre Europa. En cambio, fortaleció ese control. Putin acorraló a la OTAN y ha salido peleando con nuevos miembros, mayor gasto y más apoyo para Ucrania. Y, como informó RBC Ucrania, el 3 de noviembre hay un nuevo plan para reforzar el flanco oriental de la OTAN con drones. Para mediados de 2026, la OTAN tendrá un muro de drones en su flanco oriental para contrarrestar la amenaza de drones rusos. De nuevo, vemos que la OTAN se está fortaleciendo de maneras que nunca habría necesitado si Putin simplemente hubiera mantenido a su país fuera de Ucrania. Aún así,
Putin podría pensar que ganar en Ucrania resolvería estos problemas. La expansión de la OTAN podría ser contrarrestada por Rusia y su control sobre Ucrania. Putin podría creer que negociar levantar sanciones permitiría la recuperación financiera de Rusia. Claro, más de 1 millón de bajas y contando no augura nada bueno para Rusia. Pero Putin podría creer que, si gana, los millones de ucranianos que se sumarían a Rusia resolverán ese problema. Si Putin cree eso, está equivocado en varios niveles. Dragone dijo a la British Broadcasting Corporation que, incluso si Rusia gana en Ucrania, eso no garantiza que Putin controle el país. No lograrán un gobierno aliado como en Bielorrusia, Putin fracasará, dice Dragone. Tal vez eso es lo que Putin no comprende, aunque ha presentado su operación militar especial como una manera de liberar a Ucrania de un supuesto gobierno tiránico. La mayoría en Ucrania no quiere a Putin ni a ningún títere ruso. Eso se probó en agosto pasado. El Kiev Independiente reportó una encuesta donde se preguntó a los ucranianos si aceptarían los acuerdos de paz propuestos en ese momento. Los acuerdos imponían que Ucrania no se uniera a la OTAN y cediera el control de 4 regiones ocupadas a Rusia. Ucrania dijo que no en masa. Más de 3/4 partes de los encuestados rechazarían ese acuerdo de paz. Eso es una ligera disminución respecto al 82% que dijo lo mismo en mayo, pero aún así muestra que Ucrania no tiene ningún interés en aceptar ningún tipo de influencia rusa sobre las acciones del país. Como señala Dragone, este rechazo a las propuestas de Rusia muestra que Ucrania seguirá luchando con uñas y dientes para rechazar a Rusia. Incluso si Putin logra tomar toda Ucrania con su operación militar, no podrá controlar la nación ni tendrá una población dispuesta a impulsar la economía rusa. Probablemente él gobierne un país lleno de subterfugios, sabotaje y resistencia. Mucho después de una victoria rusa en Ucrania será otro error estratégico más. La creencia de Putin de que Ucrania quiere controlar Rusia es rechazada por Ucrania. Y este rechazo ucraniano será apoyado por la OTAN y sus miembros europeos, añade Dragone. Dragone dijo a la British Broadcasting Corporation que las naciones europeas que apoyan a Ucrania están listas para continuar. Añade que lo hecho por Putin en Ucrania ha sido una llamada de atención para Europa, que no debe subestimar a Rusia. La OTAN debe fortalecerse, como hasta ahora, y adoptar un tono más agresivo ante las amenazas de Rusia. Ese tono se extiende a las sugerencias de que Rusia podría usar la opción nuclear contra Ucrania o la OTAN. El 31 de octubre, la British Broadcasting Corporation informó que Rusia presentó nuevas armas nucleares para amenazar a quienes se opongan. Una de esas armas, discutida por primera vez en 2018, se llama Poseidón. Esta arma alcanza 120 millas por hora y sigue una ruta cambiante que, según Rusia, la hace imposible de interceptar. ¿Qué tan cierto puede ser eso para un arma que viaja a la velocidad de un dron? En tiempos de misiles nucleares supersónicos e hipersónicos, eso está por verse. Rusia también ha presentado un misil de crucero de propulsión nuclear llamado Burevestnik. Sin embargo, se supone que esa arma tiene un alcance ilimitado. Nunca se sabe cuán precisa es la información que Rusia da sobre sus armas. Putin presume y amenaza con armas nucleares, pero Dragón dice que ese es otro error estratégico porque la OTAN podría igualar el arsenal nuclear de Rusia. No nos sentimos amenazados por las armas nucleares de Rusia, dijo a la British Broadcasting Corporation. Solo estamos listos para defender nuestras 32 naciones y a nuestros 1.000 millones de personas somos una alianza nuclear. Dragón no está equivocado. La presencia de Estados Unidos en la OTAN significa que la alianza tiene acceso a 5.044 armas nucleares según la campaña internacional para abolir las armas nucleares o campaña internacional para abolir las armas nucleares. Rusia tiene unas cuantas más que Estados Unidos, con alrededor de 5.500, añade campaña internacional para abolir las armas nucleares. Sin embargo, la pequeña diferencia es cubierta por otros 2 miembros de la OTAN, Francia y el Reino Unido. La Asociación de Control de Armas afirma que ambas naciones poseen 515 armas nucleares. Gracias a su gran infraestructura, la OTAN puede lanzar armas nucleares desde tierra, mar o aire. Bastaría una fracción de estas armas nucleares para destruir a los países involucrados en un conflicto entre Rusia y la OTAN. Pero ese es el punto. La destrucción mutua asegurada siempre ha funcionado de esa manera. El error estratégico de Putin es pensar que puede hacer amenazas nucleares creíbles contra la OTAN, sabiendo que la alianza devastaría a Rusia igual que Rusia dañaría a sus miembros. Las amenazas que antes funcionaban ahora solo provocan respuestas más fuertes de la OTAN hacia Rusia por la guerra. Putin presenta nuevas armas nucleares. Dragone señala que la OTAN es una alianza nuclear. Putin, antes acostumbrado a ser apaciguado al presumir el poder nuclear de Rusia, ahora enfrenta que la OTAN posee el mismo poder. Aquí no hay desescalada.
Se está desenmascarando el farol de Putin, y el presidente de Rusia no tiene una respuesta real a ese hecho, más allá de seguir haciendo amenazas inútiles. Por eso Rusia ya perdió la guerra en Ucrania, lo sepa o no, aunque aún puede tomar todo el territorio ucraniano. Si eso pasa, tardará muchos años más. En octubre, Reuters informó que si Rusia mantiene su ritmo, ocupará el 1% de Ucrania entre enero y diciembre de 2025. Eso se suma al 19% previo, dando a Putin el 20% en menos de 4 años. Queda 80% por conquistar, y una tasa de 1% de Ucrania por año significa que Putin ya se habría ido mucho antes de lograr su objetivo de control total sobre Ucrania. Eso ya es una derrota, aunque Rusia podría seguir presionando incluso sin Putin como presidente. Si lo hace, enfrentará los problemas mencionados. La economía rusa tiene dificultades. Está perdiendo personas a un ritmo de decenas de miles por mes, gracias a la incompetencia estratégica de Putin. Desde una perspectiva amplia, vemos que el objetivo de Putin de frenar la expansión de la OTAN no se ha logrado. La OTAN suma nuevos miembros y destina más recursos que nunca para prepararse ante posibles planes de Rusia tras Ucrania. Y todo esto sin mencionar que incluso una versión de Ucrania que esté aparentemente controlada por Rusia nunca será rusa. Muchos ucranianos rechazan el dominio ruso. Para que eso suceda, incluso si Putin gana en Ucrania, de todas formas pierde. Cualquier celebración tras una victoria será opacada por el debilitamiento de Rusia causado por el error estratégico de Putin. Y todo esto es antes de que China entre en escena. China, vista como aliada de Rusia, ha jugado a largo plazo, fortaleciéndose a costa de Rusia. Putin ahora depende tanto de China que está cayendo en la máxima ironía. Está cediendo territorio ruso a China para que Rusia pueda continuar su expansión en Ucrania. El lejano oriente ruso está siendo controlado por China y Corea del Norte, y Putin no puede impedirlo. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más sobre cómo los errores de Putin le cuestan caro a Rusia. Gracias por vernos.